Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más el día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos comenzar con un estudio más. Quisiéramos invitarles donde ustedes se encuentran, compartir estos mensajes para que así el mundo entero pueda llegar a entender lo que significa estar en este movimiento, en esta iglesia, y cómo así la verdad puede avanzar aún teniendo barreras por parte del enemigo. El día de hoy estaremos hablando de la Gran Reforma. De la Gran Reforma que aquellos hombres en su tiempo dieron cuando la iglesia estaba yendo a un deterioro, cuando pareciera que ya no había salida, pero Dios les dio la oportunidad a aquellos hombres de vencer en ese campo donde lucharon contra Satanás en todo momento. Entonces quisiéramos invitarte a orar. Vamos a orar ahí donde tú te encuentras. Puedes inclinar tu rostro, puedes postrarte de rodillas. Nosotros vamos a postrarnos en este momento y quisiéramos también, si tú puedes hacerlo, lo hagas. Padre eterno, bendito sea su nombre en el cielo y en la tierra. En este momento vamos a comenzar un nuevo estudio. Acompáñanos, Señor, y denos a conocer el pacto que ha dado a conocer a todos sus hijos por todas las edades. Permítanos en esta mañana abrir su sagrado libro, que también el espíritu de profecía sea, Señor, la luz menor que nos acompañe para entender todo lo que está dicho en su palabra. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a comenzar este estudio dándoles la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes y siguen este canal. Invitarles que puedan compartir para que así podamos expandir este mensaje. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis. Les invito a buscar sus Biblias. Apocalipsis capítulo 2, verso 24 al 28. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuánto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El profeta Juan, inspirado por el Señor, escribe cómo sería este movimiento para esa época y qué nombre se le daría al personaje que hiciere este trabajo. Verso 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Entonces, el espíritu de profecía corrobora de la siguiente manera en el conflicto de los siglos, en la página 85 y 86. Dice, en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma. Noten un paralelo entre la Biblia y el espíritu de profecía. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En la gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos y las iglesias y las naciones. Dice, mis queridos hermanos, que Juan Wycliffe sería el personaje que brillaría para esa época y que daría como resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Ustedes saben que en la Edad Media la iglesia fue perseguida por el papado. Un tiempo de oscuridad con aquellos hombres que predicaban la verdad,
que, que tenían la fe dentro del corazón y que la Iglesia Católica Romana perseguía porque no quería que este mensaje se diera a conocer. Tremendamente el Señor utilizó estos personajes llamados como los reformadores. Hoy por hoy se ha perdido esa actitud de cada reformador porque nuevamente las iglesias que en algún momento fueron reformadas se están uniendo al papado. Y se están uniendo de una manera tan déspota que no tienen en cuenta que Dios está observando y que los ángeles sin duda escribirán todo lo que ellos hacen. Entonces, tenemos pues una pregunta para esta mañana. Dice, ¿qué preciosas promesas dio Cristo a los pocos fieles que vivieron en el periodo de Tiatira durante la Edad Media? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a la iglesia de Tiatira para esa época? Para ese tiempo donde los personajes hacían historia cuando morían por la defensa de su fe. Dice, yo le daré la autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Yo le daré, dice, la autoridad sobre las naciones. Pero también tenemos otra pregunta. ¿Cómo se cumplió la profecía del lucero de la mañana? Con Juan Wycliffe. Este personaje que sin duda tuvo que dar mucho por el cristianismo y que su nombre se registra en la historia, Juan Wycliffe. Un reformador, sin tener el temor para enfrentarse al papado, hizo de lo que tenía que hacer, de dar a conocer el mensaje de la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, la Gran Reforma ha levantado a muchos personajes en la historia. Ha levantado a hombres que en algún momento fueron sumisos a la Iglesia Católica, a la Iglesia del Papado, donde se llenaron de conocimiento, pero de un conocimiento espurio, de un conocimiento sin sustento bíblico. Pero que cuando despertaron y se dieron cuenta, abandonaron esa iglesia y se unieron a protestar y dieron a conocer la verdad que nos une en el Señor, la verdad que nos abre los ojos y nos da la consolación. Entonces, en el libro de Primera de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 5. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que puedas buscar y leer el verso 5. 2:5 de Primera de Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué el apóstol menciona que hay un solo mediador? Que para sus épocas sin duda también habían hombres que se creían ser intercesores entre Dios y los hombres. Hombres que querían pues hablar con Dios o de repente ser representantes de Dios y que la gente al no leer las Sagradas Escrituras se dejaban engañar. Entonces el apóstol mencionando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya el apóstol, con toda su experiencia que había tenido, conoció netamente a Jesús y supo para qué había venido y cuál era el trabajo que él estaba realizando para su tiempo. También tenemos Romanos capítulo 1, 16 y 17. El libro de Romanos capítulo 1, 16 y 17. Entonces vamos a lecturar el libro de Romanos capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Tremendamente, hermanos, encontramos que el apóstol habla de ese bendito evangelio. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para estos tiempos, lo que sucede y lo que sucederá es que muchos se han olvidado del evangelio, del verdadero evangelio. Presentan un evangelio que no tiene sentido de acuerdo a las escrituras. Este evangelio, dice el apóstol, se revela por fe y para fe. Hermanos queridos, tenemos el testimonio en esta mañana que se encuentra en Primeros Escritos, página 222 y 223. Al pesar de la persecución contra los santos, se levantaban por doquiera vivos testigos de la verdad de Dios. Los ángeles del Señor efectuaban la obra que se les había confiado. Por los más oscuros lugares buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas, a los varones de corazón sincero que estaban sumidos en el error. Que sin embargo, como Saulo, eran llamados por Dios para ser escogidos, mensajeros de su verdad y para que levantaran la voz contra los pecados de los que decían ser su pueblo. Los ángeles de Dios movieron el corazón de Martín Lutero, Melanchthon y otros en diversos lugares, despertándoles la sed del viviente testimonio de la palabra de Dios. El enemigo había irrumpido con una inundación y era preciso levantar bandera contra él. Lutero fue escogido para arrostrar la tormenta. Hermanos, podemos ver a un personaje distinguido, yo creo, Martín Lutero. Personaje que hasta el día de hoy tiene que ver mucho en lo que representa el protestantismo. Pero lamentablemente los luteranos para esta época han dejado de lado el legado que Lutero les había dejado para su tiempo. Se están uniendo al papado. Se están uniendo a esa iglesia que arrastra las tradiciones mundanas o arrastra esas tradiciones paganas. Mis queridos hermanos, el testimonio dice: hacer frente a las iras de una iglesia y caer y fortalecer a los pocos que permanecieron fieles a su santa profesión. Era hombre que siempre temía ofender a Dios. Había hecho lo posible por obtener el favor divino mediante las obras. Pero no quedó satisfecho hasta que un resplandor de la luz del cielo disipó las tinieblas de su mente y le indujo a confiar, no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Es así como hoy en día entendemos lo que significa la justificación por la fe. El pueblo para esa época caminaba de rodillas, subiendo una escalera y pensando que por esas obras ellos iban a ser salvos. Pero cuando Martín Lutero encuentra la gran verdad en las Escrituras, entiende lo que significa ser justificados a través de la fe. Dice el testimonio: entonces pudo dirigirse personalmente a Dios por el único medio de Jesucristo y no por intermedio de papas y confesores, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Entonces pudo dirigirse personalmente a Dios por el único medio que es Jesucristo y no por medio de hombres. Entonces, dice, sino en los méritos de la sangre de Cristo, entonces pudo dirigirse personalmente a Dios, por el único medio. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos y entendemos la gran verdad que se presenta en la Biblia, cuando el apóstol menciona que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, ese evangelio se ha dado en nuestras vidas para libertarnos del pecado. Martín Lutero lo entendió. Juan Calvino lo entendió. Juan Wycliffe lo entendió. Zwingli lo entendió. Muchos de los personajes que fueron partícipes de esa reforma que se dio para su época supieron lo que significa el evangelio y lo que significa ser justificados por la fe. Hoy por hoy la gente no entiende. Estamos viviendo el mismo tiempo de oscuridad, ya casi como lo estaba o como se estaba dando en la Edad Media. Los personajes que hoy en día salen
simplemente hablan sin un corazón de conversión, sin una mente dada al evangelio verdadero, sino a un evangelio diferente. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué preciosas gemas de verdad que estaban escondidas fueron descubiertas por hombres tales como Martín Lutero? Y podemos ver el evangelio de la verdad. Es lo que descubrió Martín Lutero. El evangelio de la verdad, también que hay un solo mediador, ¿no? A Jesucristo hombre. El evangelio de la verdad y que hay un solo mediador, a Jesucristo hombre. Muchos de ellos pensaban que los mediadores iban a ser los papas, o eran los papas, hombres pecaminosos que trataban de ser intermediarios entre el hombre y Dios. Pero notamos que cuando estos hombres se levantaron, como Martín Lutero, desecharon esas mentiras y se dieron a conocer grandes verdades que estaban ocultas a los ojos de ellos. Quisiéramos que tomemos en cuenta, los grandes reformadores se levantaron en esa época. Los grandes reformadores se levantarán en esta etapa de vida. Puede ser tú quien se levante para esta época y deshacer las obras de Satanás por medio de los mensajeros que presenten el mensaje del tercer ángel. Si tú estás con esa armonía con Dios, y si es que Dios te ha llamado para que hagas su obra, no lo dejes esperar o no esperes, porque puede ser demasiado tarde. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día y que el Señor ilumine el corazón de todos aquellos que están buscando cómo protestar contra esas falsas teorías, falsa doctrina de una iglesia apóstata llamada Iglesia Romana o Iglesia Católica Romana. Que Dios bendiga a los mensajeros y lleven el mensaje a todas partes del mundo. Bendiciones, nos vemos en un próximo video.